Bendecido con toda bendición. Sea bienvenido a una enseñanza más del Ministerio Internacional del Dios Vivo, el conocimiento de las cosas espirituales de Dios. La sabiduría que le da el entendimiento a la predicación de Jesús de Nazaret hace 2000 años. Una predicación que fue perfecta, es perfecta, pero no se le había dado el entendimiento correcto. Cuando usted oye estas palabras, le tendrán que parecer muy raras, porque todo lo que se conocía era la religiosidad. Pero con el cumplimiento del tiempo viene la revelación con el entendimiento. Por eso es que hay muchas personas que se molestan cuando oyen cosas que para ellos no es normal, porque a ellos los han embobado, los han llenado de misterios, de milagros y de cosas insólitas, como el tema del nacimiento de Jesús de Nazaret, pero no voy a tocar nuevamente ese punto, porque les molesta y ya no siguen oyendo la enseñanza. Por mí, el problema es de ellos, porque Jesús de Nazaret les dice, si esto les molesta, se pueden ir ustedes también. Cuando sus discípulos le dicen, tu palabra es dura, Señor, y todos se están yendo. Si ustedes se quieren, se pueden ir también, les dijo. Si ustedes quieren. Pero el propósito de esto es alumbrar los ojos del entendimiento para que salga de la ignorancia religiosa. Entonces, en este momento, en este punto que vamos a tratar, siempre hay misterios que usted nunca había oído. En esta oportunidad vamos a hablar de Adán. Hay un Adán, que es el que todos conocen con la historia de Eva, y que una manzana, y que, bueno, eso tiene mucha, pero mucha interpretación lógica y física. ¿Por qué? Porque todo es físico. Dios no se puede brincar la medida de lo físico. Pero de hecho sí hay milagros donde la gente tuvo que entender a base de estas cosas para que el conocimiento de lo que se tenía que dar llegara al entendimiento correcto. Por ejemplo, la palabra Adán significa hombre terrenal. Eso significa Adán. Entonces había un primer Adán, el esposo de Eva, el que todos conocen la historia, que se le dijo que no comiera de ese árbol, la manzana, la serpiente y todo, pero no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar del trato de Dios para con Adán como hombre terrenal. Dios trató con Adán a través de mandamientos, a través de prohibiciones. Entonces, de hecho, suena como que un poco grosero el que se le diga que Adán fue tratado como un animal. De hecho, hasta en la educación de los hijos, hay personas que educan a sus hijos como que son animalitos. Y para ser así cariñoso. Porque cuando el niño tiene que ir a la escuela, entonces lo comienzan a premiar como que es animalito. Si gana el año, se le compra una bicicleta, si gana el año se le compra aquí, se le ofrece allá, se le ofrece otra cosa, y si lo pierde, también le dan cincho, como educan a un animalito. ¿Usted cree que los caballitos nacieron para bailar en los circos? No, ese caballito lleva cuero, lleva cincho, lleva golpes para hacerlo bailar y todo, que la gente se divierta con eso, y así es todo tipo de animales. Ellos no nacieron para ser educados, pero la gente trata y los educa y los golpea y por eso es de que hasta la corrección para los hijos es de una manera diferente. Cuando se corrige como animal y cuando se corrige espiritualmente. La palabra espiritual significa conocimiento, sabiduría, y se puede educar a un niño sin necesidad de golpearlo, de no golpearlo nunca. De hecho, yo eduqué a una hija sin darle un solo golpe, aunque usted no lo crea. Y hay testigos de eso. Y es una
excelente persona, como mi hija, pues la amo tanto, pero esta es otra historia. Entonces, cuando Dios trató con el primer Adán, lo trató como animal, con mandamiento. Él desobedeció, lo echó de la casa y todo. Pero viene el postrer Adán y ya no fue tratado de esa misma manera. El postrer Adán es Jesús de Nazaret. Y él no se le dio mandamiento, a él se le dio una doctrina, se le dio una sabiduría, y él vivió en obediencia conforme a lo que está escrito. Pero no era mandamiento. Entonces el primer hombre, que fue Adán, el de Eva, era un hombre animal. El segundo era un espiritual. Entonces ya le expliqué cómo Dios trata primero con un animal, y todos los que vienen detrás de la imagen de ese primer Adán, pues vienen educados de esa misma forma y ese mismo trato de Dios con ellos. Los que están después, que somos nosotros, que venimos con Jesús de Nazaret, nosotros no somos como animales, nosotros somos espirituales. Esa es la gran diferencia entre un religioso y usted que sigue el evangelio o la doctrina del Dios vivo, que es esta que está oyendo aquí. Entonces voy a leer rápidamente por razón de tiempo y vamos a darle el entendimiento correcto entonces a esto. Quiere decir que todos estaban educados como animalitos. Pero cuando viene Jesús hay la oportunidad de ya no ser un animal, sino ya ser educado espiritualmente, sin mandamientos, sin ley. Por eso en Romanos 10:4 dice: el fin de la ley es Cristo, para todo aquel que cree. Entonces hay que dejar la ley, hay que dejar el hombre terrenal, para comenzar a caminar como un hombre nuevo. Vamos a leer entonces conforme a lo que está escrito, y de esto se trata la segunda venida del Señor. Entonces dice así, primera carta a los Corintios 15:44, cuando se da el proceso de la transformación. Se siembra cuerpo animal, oiga bien, el cuerpo de Adán, resucitará cuerpo espiritual, el cuerpo de Jesús de Nazaret. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, Jesús de Nazaret, espíritu vivificante. Son dos cosas distintas. El primero, alma viviente, puro animal. El segundo, espíritu vivificante. Oiga bien, 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. O sea, para que haya un cambio, para que haya una superación, entonces primero tenía que ser un animal, y después, con el proceso de la enseñanza de una doctrina, se convierte en un espiritual. Eso es una transformación. Sin doctrina no puede existir esa transformación, porque es un conocimiento, una doctrina que entra a su mente. Entonces dice, así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. 47. Entonces dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Por qué? Porque el cielo y la tierra es lo mismo. Dice que Dios reunió los cielos y la tierra, los juntó. Entonces quiere decir que el hombre terrenal estaba en lugares celestiales. ¿Por qué? Porque lugares celestiales no es un lugar, es una posición, aunque dice lugar, lugares celestiales. Pero no porque dice lugares tiene que ser algo físico. No, lugares celestiales es una doctrina, es una enseñanza, es la casa del Padre. Entonces, cuando usted entiende esto, aunque usted tenga los pies puestos en la tierra, usted está oyendo doctrina espiritual celestial del cielo. Usted está en el cielo, aunque tiene los pies en la tierra, aunque tiene un cuerpo de carne y sangre.
pero usted es un espiritual por la doctrina. Entonces sigue diciendo, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. 48. Cual el terrenal, tales también los terrenales, o sea, como animales. Terrenal, animal, educado de esa forma, con mandamiento, con golpe, con... Bueno, entonces dice, cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Esos son enseñados con amor, con disciplina. No hay mandamiento, no hay miedo, nada que va para el infierno, nada de que el diablo, nada de que... No, esas son tonterías religiosas. 49, y con esto terminamos esta parte. Así como hemos traído la imagen del terrenal, el animal, traeremos también la imagen del celestial. Eso es cuando usted oiga esta doctrina. O sea, yo lo voy a seguir predicando aunque solo haya uno que esté oyendo. A mí no me interesa si hay 100,000, 5,000, 500 o solo 5. Yo estoy aquí para lo que tengo que hacer. De hecho, esta es una semilla que yo le estoy a usted predicando. Y esto se puede quedar encerrado ahí en los videos que están grabados. Y después va a comenzar a dar frutos, si se puede, cuando yo ya no esté físicamente. ¿Por qué? Porque yo ya entendí, esto no es por el momento que crezca. Y le voy a dar una buena noticia a usted que es agarrado. Si usted no quiere, ya no dé nada. Porque se supone que esto tenía que crecer a través de su siembra. Pero el que usted tenga una mentalidad religiosa de gente miserable, tacaña, avara, entonces no hace funcionar esto. Con gente así no se puede. Entonces yo me conformo porque yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Y usted va a tener que seguir viviendo como tiene que seguir viviendo. ¿Por qué? Porque no quiere creer. No quiere sembrar. Es necio, terco. Entonces, sigo diciendo. 49. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Ahora entendemos perfectamente cómo fue este proceso. Se trató con un hombre como animal. Y todos los que vienen de esa descendencia, de esa herencia, están tratados y están iguales en las religiones. Ahora vamos a leer lo que dice Romanos. Vamos a Romanos 5:12. Oiga bien cómo está la enseñanza. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Se les llamó pecadores, separados de Dios, por desobedientes. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. ¿Qué fue lo que trajo la ley? La activación, el conocimiento del pecado, que estaba separado de Dios porque los mandamientos no los podía cumplir. Por eso es que todos los religiosos, evangélicos, católicos, de cualquier denominación, están separados de Dios, en su mente. Bueno, entonces dice, porque donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán, oiga bien, hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que ha de venir. O sea, Adán falló y todos los que venían detrás fallaron. Ahora, cuando viniera el segundo, él traía una sabiduría, la compartía y todos los que tenían esa misma sabiduría eran igual que él, hijos de Dios. Así de sencillo. Entonces dice, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión. Oiga bien, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Verso 17.
Pues si por la transgresión de uno, oiga bien este versículo, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia, que es una doctrina, y el don de la justicia, que es otra doctrina. Reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces, si por la transgresión de uno vino la muerte, vino la condenación a todos, de la misma manera. Cuando vino Jesús, traía una predicación que lo convierte en hijo de Dios. Así es de sencillo. Si usted quiere, sigue con el primer Adán, ahí en la religión, ahí donde lo tratan como animal. Y perdóneme, pero es que así está escrito. Yo cómo se lo voy a adorar, a componer, a cocinar para que se lo coma. No, usted se lo come como viene si quiere y si no, no coma. Le digo, tal vez mirará que tengo carácter, como dijo Pablo, aunque soy tosco en la palabra, no lo soy en la sabiduría. Entonces yo quisiera hacer esto, arreglarlo, componerlo, como dijo José Luis de Jesús, partirle la cabeza con un serrucho y meterle ahí la verdad y para que usted sea feliz, pero no se puede. No se puede. En Proverbios dice, corregid al necio y te acarreará contienda. Entonces fue lo que pasó con Jesús. Lo apedreaban, lo escupían y es más, lo mataron. Y usted está igual. Simplemente con no esas actitudes, pero igual en su cabeza no cree, le da igual, le gusta andar abrazándose ahí con los religiosos y toda la cosa, porque de otra forma nadie cambia haciendo las mismas cosas. Se lo voy a repetir. Nadie cambia haciendo las mismas cosas. Hablando igual, visitando los mismos lugares, teniendo los mismos amigos, Bueno, espero que esto haya sido de mucha edificación y discúlpeme, porque como es tan delicado, tan sensible, todo le lastima. Así que será hasta una próxima y mientras tanto nos declaramos como nos declara mi Dios Padre, bendecido con toda bendición.